Algunas personas dicen, Pastor Bor, todos los días son iguales. Con tal que guardemos uno, está bien. El mandamiento no dice guarda uno en 7. O guarda cada séptimo día. O guarda todos los días. El mandamiento dice, el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Es decir, Dios identifica el séptimo día como el sábado. No es un día en 7, ni cada séptimo día, ni el día que yo quiero ofrecerle a Dios. Dios especificó que trabajamos 6 y el séptimo día, que es el sábado, es el día que debemos guardar. Algunas personas dicen, pero Pastor Bor, el día fue cambiado. Alguna gente dice, Pastor, el día específico no importa, con tal que le ofrezca un día a Dios. Yo pregunto, cuando Dios dijo no coman de ese arbolito ahí, ¿estaba hablando seriamente de ese árbol? ¿Ustedes creen que Dios hubiera aceptado que el hombre dijera, pero es que, Señor, es que yo escogí no comer de aquel? Oh, no. Cuando Dios especifica, Él espera que nosotros que nosotros le obedezcamos. Algunos dicen, pero pastor, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Suena muy bonito. Entonces, como estamos bajo la gracia, podemos matar y podemos cometer adulterio y podemos mentir y podemos adorar ídolos. ¿Verdad que sí? Oh, no, dice eso, no se puede. Entonces tenemos que guardar los 9 mandamientos. Aunque estamos bajo la gracia, Dios todavía quiere que guardemos los mandamientos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, si Dios espera que guardemos los otros mandamientos, ¿por qué no va a esperar que guardemos el sábado? Aun cuando estamos bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, vamos a querer obedecer por amor. ¿No es así? Claro que sí. El que transgrede uno, los transgrede todos, según dice la Escritura. Algunas personas dicen, pero pastor, el sábado era para los judíos. Siento mucho, pero en el huerto del Edén no había judíos. Porque el nombre judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Adán y Eva eran judíos y Dios les dio el sábado. Además de eso, nunca van a encontrar en la Biblia que se use la expresión el sábado de los judíos. Siempre es el sábado de Jehová tu Dios. Algunos dicen, pero pastor, el domingo es el día del Señor. Me gustaría que me lo mostraran en la Biblia. Porque la Biblia nunca dice que el domingo es el día del Señor. Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo no? Pero ahí no identifica el día del Señor como el domingo. Si ustedes quieren saber cuál es el día del Señor, tienen que ir a otros versículos de la Biblia. Ya leímos en Marcos 2:27, donde dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, exactamente. Y encontramos también en Isaías 58 que debemos retraer nuestro pie de pisotear el día santo ¿de quién? De Dios, de Jehová. Es decir, la Biblia identifica el sábado como el día de reposo. Algunos dicen, pero pastor, el sábado Dios lo hizo como un símbolo del reposo espiritual que Cristo nos iba a dar cuando muriera en la cruz. El problema con eso es que el sábado fue creado antes de que se necesitara cruz. Porque no había entrado el pecado cuando Dios hizo el sábado. El sábado en su sentido original nada tiene que ver con la cruz. Algunos dicen, pero pastor, Jesús quebrantó el sábado. Y lo que yo les digo es que si ustedes creen que Jesús quebrantó el sábado, entonces Jesús se hizo pecador, porque el pecado es transgresión de la ley y el sábado es uno de los 10 mandamientos. Los fariseos decían que Jesús quebrantó la ley. Así que si usted dice que Cristo quebrantó la ley, usted está con los fariseos. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo puede estar la mayoría equivocada? ¿Saben ustedes que en la Biblia nunca la mayoría ha estado con Dios? En los días de Noé eran 8. En los días de Elías eran unos pocos. En los días de Daniel, 3 jóvenes. Y Daniel solo fue echado al foso de los leones. Jesús se paró solo. Hasta los discípulos lo abandonaron. La mayoría siempre ha estado equivocada. Así que porque todo el mundo guarda el primer día de la semana, no significa que es el día que debemos guardar. ¿Saben ustedes que el sábado y el domingo están en polos opuestos? Nosotros los encontramos lado a lado, porque tenemos sábado, domingo. Pero cuando ustedes miran en el calendario, van a encontrar que el sábado está acá y el domingo está acá. Es decir, están en polos contrarios.
Ustedes recuerdan en uno de los temas que presenté que lo genuino siempre viene primero y después viene la falsificación. Yo pregunto, ¿cuál fue el día original genuino que hizo Dios como día de reposo? El sábado. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás iba a implementar una falsificación? Un día también de 24 horas donde la gente profesa rendirle homenaje a Jesús. No cabe duda alguna. Si quieres saber cuál es el día de reposo genuino, es el que Dios hizo al principio. Cualquier otro día que se inventa más adelante, tiene que ser la ¿qué? Tiene que ser la falsificación. Por eso el cuarto mandamiento comienza diciendo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Un último argumento que usa la gente dice, pero pastor, el sábado se ha perdido. Nadie sabe que el sábado de hoy es el mismo sábado de la antigüedad. Y a veces yo me sonrío. Entonces digo, tú celebras el domingo en honor de la resurrección, ¿verdad? Ahora, si tú crees que el domingo de hoy es el domingo de la resurrección, el sábado de hoy también es el sábado de allá. ¿Cómo es que el domingo no se ha perdido? Y han notado ustedes en Semana Santa, es interesante, en Semana Santa, escuchen bien, que se habla de Domingo de Ramos, y se habla de Jueves Santo, y se habla de Viernes Santo, y se habla de Domingo de Resurrección, y no se dice nada de sábado. ¿Por qué? Porque Satanás quiere borrar el sábado, porque es la señal de Dios, de Jesús, nuestro Creador, y el diablo odia el sábado. Por eso hizo que los fariseos torcieran el sábado. La mayoría de los cristianos creen que el sábado de los fariseos es el sábado de Jesús. Y por eso no quieren nada que ver con el sábado. Pero el sábado bíblico es el sábado glorioso que hizo Jesús para tener compañerismo un día a la semana con su pueblo. Ojalá esa sea nuestra experiencia. Creo que Dios especifica que habrá un día en particular donde vengamos a Él para adorar. Si vemos en capítulo 23 de Levíticos, en los primeros versos, pone aparte la orden del sábado como distintiva de las otras fiestas anuales y la llama una santa convocación. La palabra convocación es así como suena, significa una reunión donde están todos juntos. Hace poco hablamos de capítulo 66 de Isaías, donde dice que de un sábado a otro toda la carne vendrá y dará culto ante Él, y también se encuentra el patrón de Jesús y Pablo, que dice que como era su costumbre, una costumbre no es algo que hace una o dos veces, la costumbre realmente es un patrón. Ellos entraron en la sinagoga. La palabra sinagoga significa la reunión. Leyeron las escrituras. Ahora, creo que podemos estudiar la Biblia todo el tiempo y creo que debemos adorar a Dios todos los días. No estoy discutiendo eso. Pero si haces todos los días lo que no se supone que debes de hacer en sábado, no eres santo, eres perezoso, porque te está diciendo que descanses y no hagas ningún tipo de trabajo y lo trates de una manera especial. Bueno, creo que hay una gran diferencia entre las leyes ceremoniales. Si vemos en Hechos capítulos 15, hubo una gran disputa entre los primeros cristianos acerca de lo que se suponía que debían de dar a los creyentes gentiles. Y tuvieron que tener todo un concilio en Jerusalén para discutir eso. Y en este concilio hubo algunos puntos de interés. Algunos de esos fueron comer sangre, si comía cosas sacrificadas a los ídolos, fornicación, inmoralidad. Pablo pasó mucho tiempo en Gálatas lidiando con esto. Él decía que les estaba poniendo leyes ceremoniales que no se aplicaban al pueblo de Dios. Ahora, si vemos en 1 Corintios capítulo 7, y creo que es el versículo 19, dice que la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, pero guardar los mandamientos de Dios es lo que importa. Por lo que la circuncisión era parte de la ley ceremonial, los sábados anuales eran parte de la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con el santuario y sus servicios, el sábado se guardaba antes de que hubiera un santuario. El sábado se guardaba en Éxodo antes de que se construyera el templo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue rasgado y ahora tenemos un nuevo templo. Tú y yo somos el templo de Dios, tenemos un nuevo sacerdote como sacerdotes de Dios en ese respecto. Y sí, creo que las leyes ceremoniales son parte de lo que se clavó en la cruz. Ya no estamos obligados a guardar los días festivos anuales o la circuncisión. Bienvenidos al ministerio más cerca de Cristo. Si les está gustando este vídeo, por favor denle me gusta y compartan el mensaje con otras personas. El siguiente capítulo lo hemos extraído del hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Capítulo llamado El sábado. El sábado fue santificado en ocasión de la creación.
tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios. La paz reinaba sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y reposó en el gozo de su obra terminada. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor. Las Escrituras dicen, hizo memorables sus maravillas. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo, el sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza, y nos pone en comunión con el Creador. En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén al frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. Él, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue este pensamiento el que provocó este canto del salmista, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Y el Espíritu Santo declara por medio del profeta Isaías, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los tiende como una tienda para morar. ¿A qué pues me haréis semejante, o seré asimilado? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas, Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Tal es el mensaje que fue escrito en la naturaleza y que el sábado está destinado a rememorar. Cuando el Señor ordenó a Israel que santificase sus sábados, dijo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado fue incorporado en la ley dada desde el Sinaí, pero no fue entonces cuando se dio a conocer por primera vez como día de reposo. El pueblo de Israel había tenido conocimiento de él antes de llegar al Sinaí. Mientras iba peregrinando hasta allí, guardó el sábado. Cuando algunos lo profanaron, el Señor los reprendió diciendo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del Decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada, subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría, y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día del reposo, para santificarlo, el Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido, que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano, y a pensar que la observancia del sábado, que Él les exigía, hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios. Cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos, después de restregarlos en las manos. En cualquier otro día, este acto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña, tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano se lo segaba, sino que al restregarlo en las manos se lo trillaba, y así, en opinión de los rabinos había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron a Jesús diciendo: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Cuando se le acusó de violar el sábado en Betesda, Jesús se defendió afirmando su condición de Hijo de Dios y declarando que él obraba en armonía con el Padre. Ahora que se atacaba a sus discípulos, él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento, actos verificados en sábado por quienes estaban en el servicio de Dios. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. «Ni aun esto habéis leído», dijo, «que hizo David cuando tuvo hambre, él, y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, los cuales no era lícito comer, sino a solos los sacerdotes?» También les dijo: «El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin culpa?
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Si estaba bien que David satisficiese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supliesen su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Además, los sacerdotes del templo realizaban el sábado una labor más intensa que en otros días. En asuntos seculares, la misma labor habría sido pecaminosa, pero la obra de los sacerdotes se hacía en el servicio de Dios. Ellos cumplían los ritos que señalaban el poder redentor de Cristo, y su labor estaba en armonía con el objeto del sábado. Pero ahora, Cristo mismo había venido. Los discípulos, al hacer la obra de Cristo, estaban sirviendo a Dios y era correcto hacer en sábado lo que era necesario para el cumplimiento de esta obra. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre, por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento declarándose Señor del sábado, es decir, un ser por encima de toda duda y de toda ley. Este juez infinito absuelve a los discípulos de culpa, apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Jesús no dejó pasar el asunto con la administración de una reprensión a sus enemigos. Declaró que su ceguera había interpretado mal el objeto del sábado. Dijo, si supieseis que es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Sus muchos ritos formalistas no podían suplir la falta de aquella integridad veraz y amor tierno que siempre caracterizarán al verdadero adorador de Dios. Cristo volvió a reiterar la verdad de que en sí mismos los sacrificios no tienen valor. Eran un medio, y no un fin. Su objeto consistía en señalar el Salvador a los hombres, y ponerlos así en armonía con Dios. Lo que Dios aprecia es el servicio de amor. Faltando este, el mero ceremonial le es una ofensa. Así sucede con el sábado. Estaba destinado a poner a los hombres en comunión con Dios, pero cuando la mente quedaba absorbida por ritos cansadores, el objeto del sábado se frustraba. Su simple observancia exterior era una burla. Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de ver lo que iba a hacer. El Salvador sabía muy bien que al efectuar una curación en sábado, sería considerado como transgresor, pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie, y luego preguntó, ¿es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien, cuando había oportunidad, era hacer lo malo, el descuidar de salvar una vida, era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer bien. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre,
mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios, defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación, y que ha de ser devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo, y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio ellos deseaban matarle mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo, que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos, y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Los que sostienen que Cristo abolió la ley, enseñan que violó el sábado y justificó a sus discípulos en lo mismo. Así están asumiendo la misma actitud que los cavilosos judíos. En esto contradicen el testimonio de Cristo mismo, quien declaró: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se le contradijera: ¿quién de vosotros me convence de pecado? El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado, dijo Jesús. Las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad. Todas las cosas son por vuestra causa. Sea Pablo, sea Epoulos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Mandónos Jehová, dijo Moisés, que ejecutásemos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días, y para que nos dé vida, como hoy. Y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel: servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento,
por sus atrios con alabanza. Y acerca de todos los que guardan el sábado de profanarlo, el Señor declara: yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece a Cristo. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque, hablando de Israel, dijo: les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Y el Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza, repite su invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Libro Joyas de los Testimonios, tomo 1. Capítulo llamado El carácter sagrado del sábado. Cuando el sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras, no sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los 6 días hábiles. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado, y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el 4º mandamiento al conversar de cosas mundanales, o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente, es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Usted debe disciplinarse para discernir el carácter sagrado del sábado del 4º mandamiento, debe trabajar para elevar la norma en su familia, y en cualquier lugar donde, por su ejemplo, la haya rebajado entre el pueblo de Dios. Debe contrarrestar la influencia que ha ejercido al respecto, y cambiar sus palabras y acciones. Usted ha dejado con frecuencia de acordarse del día del reposo, para santificarlo, se ha olvidado de él muchas veces para pronunciar sus propias palabras en el día santificado de Dios. Ha sido descuidado, y en el sábado ha participado con personas no consagradas en conversaciones con respecto a los temas comunes del día, como las ganancias y pérdidas, los ganados, las cosechas y las provisiones. En esto, su ejemplo perjudica a su influencia. Debe reformarse.
Los que no son plenamente convertidos a la verdad permiten con frecuencia que sus mentes se espacien libremente en negocios mundanales, y aunque descansan del trabajo físico en sábado, su lengua expresa lo que tienen en la mente. De ahí sus palabras acerca de sus ganados, las cosechas y las pérdidas y ganancias. Todo esto es violar el sábado. Si la mente se espacia en asuntos mundanales, la lengua lo revelará, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El ejemplo de los ministros debe ser especialmente circunspecto acerca de esto. El sábado debe dedicarse concienzudamente a la conversación sobre temas religiosos, a presentar la verdad, el deber, las esperanzas y temores del cristiano, sus pruebas, conflictos y aflicciones, la victoria final y la recompensa que habrá de recibir. Los ministros de Jesús deben reprender a los que no se acuerdan del sábado para santificarlo. Deben reprender bondadosa y solemnemente a los que participan en conversación mundanal en sábado, y al mismo tiempo aseveran ser observadores del sábado. Deben estimular la devoción a Dios en su santo día. Nadie debe sentirse libre para pasar el tiempo santificado de una manera que no sea provechosa. Desagrada a Dios que los observadores del sábado duerman durante gran parte del sábado. Deshonran a su Creador al hacerlo. Por su ejemplo dicen que los 6 días son demasiado preciosos para que ellos los pasen descansando. Deben ganar dinero, aunque sea privándose del sueño que necesitan, y lo recuperan durmiendo durante el tiempo santo. Luego se disculpan diciendo: el sábado fue dado como día de reposo. No me privaré del descanso para asistir a la reunión, porque necesito descansar. Los tales hacen un uso erróneo del día santificado. En este día deben interesar especialmente a sus familias en la observancia del mismo, y congregarse en la casa de oración con los pocos o con los muchos que asistan, según sea el caso. Deben dedicar su tiempo y sus energías a los ejercicios espirituales, para que la influencia divina que descansa sobre el sábado los acompañe durante la semana. De todos los días de la semana, ninguno es tan favorable para los pensamientos y sentimientos de devoción como el sábado. Se me mostró que todo el cielo contemplaba y observaba durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del 4º mandamiento y guardan el sábado. Los ángeles tomaban nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santificaban al Señor Dios en su corazón por una actitud estrictamente devocional, y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a Dios llamando delicias al sábado, eran especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y recibían fuerza especial. Pero, por otro lado, los ángeles se apartaban de aquellos que no apreciaban el carácter sagrado del día santificado de Dios, y les quitaban su luz y su fuerza. Los vi cubiertos de una nube, abatidos y con frecuencia tristes. Sentían la falta del Espíritu de Dios. Libro, Conducción del Niño. Capítulo 79. El sábado, el día de delicia. Se me ha mostrado que muchísimos de los padres que profesan creer el solemne mensaje para este tiempo no han preparado a sus hijos para Dios. No han sabido reprimirlos y se han enojado con cualquiera que tratara de reprimirlos. Mediante una fe viviente no han unido diariamente a sus hijos al altar del Señor. Muchos de esos jóvenes han sido dejados en libertad de transgredir el 4º mandamiento haciendo su voluntad en el santo día de Dios. No han sentido escrúpulos de conciencia en ir por las calles durante el sábado para divertirse. Muchos van donde les place y hacen lo que les place, y sus padres están tan temerosos de desagradarles que, imitando la conducta de Elí, no los reprimen. Esos jóvenes finalmente pierden todo respeto por el sábado y no se sienten atraídos por las reuniones religiosas ni por las cosas sagradas y eternas. La palabra, acordarte, está colocada en el mismo principio del 4º mandamiento. Padres, necesitáis recordar vosotros mismos el día sábado para guardarlo santamente. Y si hacéis esto,
estáis dando la debida instrucción a vuestros hijos. Ellos reverenciarán el santo día de Dios. En vuestros hogares se necesita la educación cristiana. A lo largo de toda la semana tened en cuenta el santo sábado del Señor, pues ese día ha de ser dedicado al servicio de Dios. Es un día cuando han de descansar las manos de las tareas mundanales, cuando han de recibir especial atención las necesidades del alma. Cuando el sábado se recuerde así, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que incumbe a los 6 días hábiles será dejado para el sábado. Durante la semana nuestras energías no se agotarán de tal manera en el trabajo temporal que, en el día en que el Señor descansó y fue refrigerado, estemos demasiado cansados para dedicarnos a su servicio. Terminad el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. ¿Es posible lograr esto? Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. En muchas familias, durante el sábado se embetunan y lustran los zapatos y se dan puntadas, todo porque estas cositas no fueron hechas durante el viernes. No se acordaron del sábado para santificarlo. Debe prestarse atención a la vestimenta de los hijos durante el viernes. Durante la semana, todo esto debiera haber sido arreglado por las propias manos de ellos bajo la dirección de la madre, de modo que pudieran vestirse quedamente, sin ninguna confusión ni apresuramiento, ni órdenes precipitadas. Hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en la familia o en la iglesia. Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia esté preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. Dios nos ha dado el conjunto de los 6 días para hacer nuestro trabajo y se ha reservado únicamente uno. Este debiera ser un día de bendición para nosotros, un día cuando debiéramos poner de lado todos nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo. Cuando el sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y palabras, no sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los 6 días hábiles. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado, y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el 4º mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente, es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Durante la semana, nadie debiera permitirse quedar tan absorbido por sus intereses temporales y tan extenuado por sus esfuerzos en procura de ganancias materiales, como para que durante el sábado no tenga fuerza ni energía para darlas al servicio de Dios. Estamos robando al Señor cuando nos incapacitamos para rendirle culto en su día santo. Y también nos estamos robando a nosotros mismos,
pues necesitamos el calor y la luz del compañerismo, tanto como la fortaleza que se pueden ganar de la sabiduría y la experiencia de otros cristianos. No se malgasten en cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana, la familia debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, roces e impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado, así profanado, produce cansancio, y en vez de amarse su venida, se la teme. Los padres y las madres debieran convertir en una regla que sus hijos asistan al culto de la iglesia durante el sábado, y debieran reforzar esa regla con su propio ejemplo. Nuestro deber es guiar a nuestros hijos y a nuestra casa tras de nosotros, como lo hizo Abraham. Tanto por ejemplo como por precepto, debiéramos impresionar en ellos la importancia de las enseñanzas religiosas. Todos los que han formulado los votos bautismales se han consagrado solemnemente al servicio de Dios. Están bajo la obligación de un pacto donde puedan obtener todos los incentivos posibles y el ánimo para la vida cristiana, pero mientras damos culto a Dios, no hemos de considerar esto como una tarea penosa. El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para nuestros hijos. Ellos han de considerar el sábado como un día de delicia, un día que ha santificado Dios, y así lo considerarán si son debidamente instruidos. Muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar en sábado. No han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. Todos deben tener un traje especial para el sábado, para llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios. Aunque no debernos conformarnos a las modas mundanales, no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. Debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque sin adornos. Los hijos de Dios deben ser limpios en su interior y exterior. Los ministros están ocupados en una sagrada y solemne obra, pero también descansa una sagrada responsabilidad sobre los que oyen. Han de oír con la determinación de seguir las instrucciones que todos deben practicar para ganar la vida eterna. Cada oyente debiera esforzarse para entender cada presentación de la verdad bíblica, como un mensaje para él, que ha de ser recibido por fe y puesto en práctica en la vida diaria. Los padres debieran explicar a sus hijos las palabras pronunciadas desde el púlpito para que ellos puedan entenderlas y tengan ese conocimiento que, si es puesto en práctica, produce abundante gracia y paz. No debemos proveer para el sábado una cantidad o variedad mayor de alimentos que para los otros días. En vez de esto, los alimentos deben ser más sencillos, y debe comerse menos, a fin de que la mente esté clara y vigorosa para comprender las cosas espirituales. El comer demasiado anubla la mente. Se pueden oír las palabras más preciosas sin apreciarlas, debido a que la mente está turbada por un régimen impropio. Comiendo demasiado el sábado, muchos han deshonrado a Dios más de lo que piensan. Aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes. Y sean las comidas, aunque sencillas, atrayentes y sabrosas. Provéase algo que sea considerado como un plato especial, algo que la familia no tiene cada día. La escuela sabática y la reunión del culto ocupan solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Mucho de este tiempo deben pasarlo los padres con sus hijos, o el sábado. Sea el más dulce y el más bendito de todos los días de la semana. Los padres pueden y deben prestar atención a sus hijos, leyéndoles las porciones más atrayentes de la historia bíblica, educándolos para reverenciar el sábado, guardándolo conforme al mandamiento. Esto no puede hacerse, si los padres no sienten su responsabilidad para interesar a sus hijos.
pero pueden hacer del sábado una delicia, si toman la debida actitud. A los niños puede interesarse en la buena lectura o en la conversación en cuanto a la salvación de su alma. Pero habrán de ser educados y preparados. El corazón natural no está propenso a pensar en Dios, el cielo ni las cosas celestiales. Deberá contrarrestarse continuamente la corriente de mundanalidad e inclinación al mal y deberá fomentarse la luz celestial. He encontrado que durante el sábado muchos son indiferentes y no saben dónde están sus niños o qué están haciendo. Padres, por encima de todas las cosas cuidad a vuestros hijos durante el sábado. No les permitáis que violen el santo día de Dios jugando en la casa o al aire libre. Lo mismo sería que quebrantarais vosotros mismos el sábado, que permitir que los hijos lo hagan, y cuando permitís que vuestros hijos vagabundeen y les toleráis que jueguen en el sábado, Dios os considera como violadores del sábado. Los padres pueden llevar a sus hijos al aire libre para contemplar a Dios en la naturaleza. Pueden señalar a las flores en capullo y a los capullos abiertos, los elevados árboles y las bellas briznas de hierba, y enseñar que Dios hizo todas estas cosas en 6 días y descansó en el 7º día y lo bendijo. En esa forma, los padres pueden dedicarse con afán a instruir a sus hijos, de modo que cuando ellos contemplen las cosas de la naturaleza, recuerden al gran Creador de todas ellas. Sus pensamientos serán elevados al Dios de la naturaleza, llevados a la creación de nuestro mundo cuando se establecieron los fundamentos del sábado y todos los hijos de Dios clamaron de gozo. Tales son las lecciones que han de impresionarse en la mente de nuestros hijos. No hemos de enseñar a nuestros hijos que no deben ser felices durante el sábado, que es un error salir a dar un paseo al aire libre. Oh, no. Cristo condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y les enseñó. Sus sermones sabáticos no siempre fueron predicados entre 4 paredes. Enseñad a los niños a ver a Cristo en la naturaleza. Sacadlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto, y en todas las cosas maravillosas de la creación enseñadles a ver una expresión de su amor. Enseñadles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros, y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios, como pueden los niños recibir un conocimiento más correcto de Dios y una impresión mental mejor, que pasando una parte del tiempo al aire libre, no jugando, sino en compañía de sus padres. Asóciense sus mensajes juveniles con Dios en los hermosos panoramas de la naturaleza, llámeseles la atención hacia las manifestaciones de su amor por el hombre en sus obras creadas y se sentirán atraídos e interesados. No correrán el peligro de asociar el carácter de Dios con todo lo severo y adusto, sino que ver las cosas bellas que creó para la felicidad del hombre, serán inducidos a considerarle como un Padre tierno y amable. Verán que sus prohibiciones no han sido hechas ampliamente para manifestar su poder y autoridad, sino que buscan la felicidad de sus hijos. Y al cobrar el carácter de Dios el aspecto atrayente del amor, la benevolencia y la belleza, se sentirán inducidos a amarle. Podéis llamarles la atención a las aves hermosas que llenan el aire de música con sus felices cantos, los tallos de la hierba y las flores perfectas de llamativos matices que perfuman el aire. Todas estas cosas proclaman el amor y la habilidad del artista celestial, y revelan la gloria de Dios. Padres, ¿por qué no hacéis uso de las lecciones preciosas que Dios nos ha enseñado en el libro de la naturaleza para dar a nuestros hijos una idea correcta de su carácter? Los que sacrifican la sencillez por la moda, y se privan de admirar la belleza de la naturaleza, no pueden ser espirituales, no pueden comprender la habilidad y el poder de Dios según se revelan en sus obras creadas. Por lo tanto, sus corazones no palpitan con nuevo amor e interés, y no se llenan de reverencia al vislumbrar a Dios en la naturaleza. El valor del sábado, como medio de educación, es inestimable. Cualquier cosa que Dios nos pida,
nos la devuelve enriquecida y transfigurada con su propia gloria. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación, el padre como sacerdote de su casa, y él y la madre, como maestros y compañeros de sus hijos. Pero los resultados del pecado, al cambiar las condiciones de la vida, han impedido, en extenso grado, esta asociación. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve los rostros de sus hijos durante la semana. Se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de ellos e instruirlos. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza y con sus prójimos. Todos los que aman a Dios deben hacer lo que puedan para que el sábado sea una delicia, santo y honorable. No pueden hacer esto buscando sus propios placeres en diversiones pecaminosas y prohibidas. Sin embargo, pueden hacer mucho para exaltar el sábado en sus familias y hacer de él el día más interesante de la semana. Debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos. Un cambio ejercerá una influencia feliz sobre ellos. Podemos andar con ellos al aire libre, podemos sentarnos con ellos en los huertos y bajo la alegre luz del sol, y dar a sus mentes inquietas algo en que ocuparse, conversando con ellos de las obras de Dios. Podemos inspirarles amor y reverencia llamando su atención a los hermosos objetos de la naturaleza. El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita semanal sea saludada con gozo. De ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y honrar el sábado que ideando medios de impartir la debida instrucción a sus familias, e interesarlas en las cosas espirituales, dándoles una visión correcta del carácter de Dios, y de lo que Él requiere de nosotros a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. Padres, haced del sábado una delicia para que vuestros hijos puedan esperarlo con placer y recibirlo con gozo en su corazón. Al bajar el sol, señalen la voz de la oración y el himno de alabanza el fin de las horas sagradas, e invitad a Dios a acompañaros con su presencia en los cuidados de la semana de trabajos. Así pueden los padres hacer del sábado lo que debe ser, el día más gozoso de la semana. Pueden inducir a sus hijos a considerarlo como una delicia, el día superior a los demás días, santo de Jehová, honorable.